mucho contexto, el pie para el tema que hoy te quiero platicar a ti y a todos tus seguidores, tus radioescuchas, porque justamente el sábado concluye, el 1 de diciembre, en México, esta etapa. Son, digamos que el prianato, ¿no? Son 18 años en los que solo dos partidos, PRI y PAN, condujeron el gobierno federal. Después de la alternancia en el 2000, cuando sacaron al PRI después de 71 años de gobierno, pues entró una etapa que si hoy ya la vemos, fueron 18 años, pero yo creo que los que están cumpliendo apenas 18 años no habían vivido bajo el PRI. Estos jovencitos que incluso por primera vez votaron, ya les tocó vivir en la alternancia y pues justamente, Y hasta dentro del PRI hay razas, ¿no? sí, Perdón que lo diga así, pero no es lo mismo el PRI de Luis Echeverría, ujú, que es populista, que es volver un poco a hace 40 años, sí, 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 que el PRI de Cedillo o el PRI de Peña Nieto. exacto, O sea, ¿no? son PRIs distintos. Sí, y en esos 18 años se acabó con ese presidencialismo metaconstitucional, ¿no? Que todo el mundo criticaba, que todo el mundo, pues que éramos finalmente los ciudadanos gobernados así, con un presidencialismo de esas características. Hubo órganos autónomos que regularon al Ejecutivo Federal, o sea, no todo fue malo. También se creó un poder judicial que se liberó del yugo de la presidencia, ¿no? Acuérdense que el poder, digamos, judicial empezó a tomar mucha relevancia e importancia en temas incluso sociales. Conocimos una sociedad civil organizada que conquistó espacios de influencia política pública, un poder legislativo plural, ¿no? De pesos y contrapesos. Acuérdense que ya en el 2000 ya nadie tenía mayoría, entonces había verdaderos contrapesos. También hay que decirlo, una parálisis legislativa porque no se ponían de acuerdo, porque los procesos electorales eran la moneda de cambio, pero bueno, de alguna manera había un contrapeso. También se hizo un gobierno y un poder legislativo y un poder ejecutivo menos opaco. Conocimos que podíamos acceder a esto que hoy llamamos transparencia, acceso a la información. También en estos 18 años se construyó gracias al empuje de una sociedad que quería saber cómo se gastaba el dinero. Y también tuvimos economías abiertas, competitivas, ayudamos a que se regulara el Banco de México, a que fuera autónomo, a que la medición de la pobreza se hiciera con otros parámetros, a que el INEGI también interviniera y empezara a hacer estudios del bienestar de la población. Es decir, en 18 años se fueron construyendo el andamiaje institucional y de políticas de gobierno que hoy sustentan este país. A partir del sábado inicia otra etapa, Fer. Es la llamada cuarta transformación. Y sí es importante que hagamos esta reflexión de en qué estamos parados, de qué partimos y hacia dónde vamos, ¿no? Sí, creo que era importante. Esta semana es esta última semana de esta administración, pero también de uno de los periodos de transición extraños, indefinibles, que México ha vivido en las recientes décadas. Ni siquiera cuando ganó Vicente Fox, que era la alternancia, se vivió momentos como estos, ¿no? Donde ya hay un gabinete que está que formalmente no está en funciones, pero ya está en funciones. Sabemos de las propias secretarías actuales, de los gabinetes que sí está en función, que el gabinete electo ya ejerce, ya opina, ya dice, ya recomienda qué hacer, qué no hacer, qué programas seguir echando andando, cuáles no. Tenemos un presidente electo que pone la agenda. O sea, ya, ¿no? Como tú bien dijiste, ya le entregó, ya se despidió Peña Nieto, de verdad que ya hoy. Sí, porque no hubo ninguna voz que se levantara en este camino, Ujú, incluido para el propio Texcoco, ¿no? No hubo una voz que dijera, oigan, no, eso ujú, no está bien. Aquí nosotros tenemos el mando todavía. sí, No hubo una voz que se levantara a favor de los policías, ¿no? Diciendo, ¿cómo? ujú, ¿Cómo que nos van a desintegrar? ujú, ¿Cómo que nos van a volver una cosa de Guardia Nacional? ¿De qué se trata? exacto. O los medios, ¿no? Que parece, y espero se detenga, que no vayan a formar parte, a pertenecer y a depender de Gobernación, pues el Canal 22, estos medios que deben de ser libres, Ujú, ujú, no pueden ser de un gobierno. ¿Quién levantó la voz y dijo, yo no quiero eso? claro. Nadie ha No, levantado la no, voz, no, no, en ningún sector. no, y para, y Bueno, los empresarios a través de Castrejón
y Coparmex, Sí, pero sí. Y el de los hombres de negocios también, ¿te el de acuerdas? los hombres de negocios, Ujú. Sanslim, Ajá. pues también Sí. como, ¿no? Pero en realidad nadie ha pegado en la mesa a decir, oiga, usted todavía no está en función. ¿No? No a la consulta, es ilegal. Exacto. Fueron a votar. Sí, Algo ilegal. Exacto, y es así. Entonces, hoy esa es una de las características, por eso les decía que es una transición extraña, es un factor mucho más novedoso el hecho de contar con estos integrantes del gabinete, sin poder formal, pero ya adelantando operación políticas claves. ¿Qué otro elemento es distinto? Bueno, pues aquel entonces de la alternancia con Fox y el PRI, pues finalmente entre el PRI y el PAN ha habido coincidencias en cuanto a la definición de la estrategia económica. De hecho, acuérdense que funcionarios del gabinete panista se quedaron en el gabinete del PRI, como Meade, como el propio Carstens, o sea, gente que había estado militando en el PAN, o no militando, pero sí bajo las siglas del PAN, pero trabajando también para el PRI. Y no había sido una transición tan brusca, podríamos decirlo de alguna manera. Otro factor, el tercero, sería esa transición en el que el gobernante, recordemos a Fox y a Calderón, al propio Peña, no tenían la mayoría en el Congreso. Hoy el presidente electo llega con una mayoría abrumadora en el Congreso, que es lo que ahorita ha estado poniendo nerviosos a los mercados. Es decir, cuando el senador Ricardo Monreal saca iniciativas como desaparecer comisiones o cuando legisladores del PT salen a decir que desaparecerán pensiones, pues evidentemente los mercados se ponen nerviosos, baja, pierde el peso, pierde la bolsa, porque hay una mayoría. Nada garantiza que no se vaya a hacer. Pero fíjense, esta mayoría parece enemigo del presidente. Sí. Que entrará en funciones el primero. Parecen sus enemigos. Exactamente. En lugar de ayudarlo, de apoyarlo, siendo la misma bancada, le pegan unos zarpazos que bárbaro. De hecho, el propio Carlos Ursúa, que es uno de lo que decíamos del gabinete electo, pero que no es formal, pero sí está en funciones, fíjate, tuvo que salir en 2 ocasiones ya a calmar a los mercados, a decir, no, esto no se va a hacer, se va a consultar. Ayer fue el otro caso, no vamos a desaparecer pensiones, ¿no? Es una iniciativa, está ahí, es el PT, no. Pero fíjate, tienen que salir a calmar a sus legisladores y al mismo tiempo hacer algo cuando todavía no están en el gobierno, Fer. O sea, todavía no es el secretario de Hacienda, ¿no? Yo le pregunto a la gente, fíjate dónde vamos a caer con esto, ¿eh? Yo le pregunto a la gente que tiene deuda, que no le han pagado por parte del PRI, del gobierno, si ya le pagaron. O sea, la gente de algún proveedor, servicio, en fin, producto, no sé, que les debe alguna secretaría. O sea, ¿ya les pagaron? Pues la noticia es que pueden no pagarles. Exacto. Cada secretaría, cada instancia va a quedar a deber 15,000 millones de pesos. Cada una. Estamos a 4 días de que termine. ¿Tú crees que van a pagar? No. Fíjate que hoy también estaba... Deberían de haber Sí. pagado desde... Antes, Pues claro. bueno, yo también sabía por algunas dependencias, es que quienes no cerraron ya sus cuentas y todo esto en el final, el 30 de octubre, que se olvidaran porque ya no había dinero, o sea, ya no. Pero imagínate Ya cómo no. vas a cerrar hace un sexenio. Y está pasando ahorita con el caso de los migrantes en Tijuana. Es que todo tiene, de verdad, Fer, todo tiene un vínculo. A ver, los migrantes en Tijuana ahorita no pueden tener todo el apoyo del gobierno federal porque no hay recursos. Porque ya no hay ningún funcionario actual que se esté haciendo cargo en la parte no solo de migración y digamos, del tránsito ordenado, sino de la comida, de la alimentación, del hospedaje. Hay ¿Quién una se crisis encarga? allá. Imagínate. Por eso el alcalde, el gobierno del estado no puede absorber esas, pero no hay dinero. Y no va a haber en los próximos 3 meses, Además, sabemos que incluso cada año, cada negociación del presupuesto, el dinero fluye hasta el primer trimestre. Entonces sí es una transición muy distinta con un dólar que no sabemos hasta dónde llegue, con un mercado nervioso, con mucha incertidumbre. Y con otra cosa, una oposición, hay que decirlo tal cual, aunque se oiga muy feo, Pues desdibujada, raquítica, ¿no? Raquítica, que perdió, que está Nadie sumida en levantó grillas la voz, internas. Nadie levantó la voz.
Bueno, creo que el único que levantó la voz fue el de Guadalajara, fue Alfaro. Sí. El único que medio la armó de todos ahí de, no, ya nosotros no nos quitan las garantías. Es el único. Nadie habló a favor de la policía, ¿No? a favor de los militares, de los marinos, a favor de los inversionistas, a favor de lo ya construido. Nadie dijo, Texcoco no nos cuesta. Santa Lucía nos va a costar muchísimo. Exacto. Es real. Sí. Nadie lo dijo. ¿No? O justo esto de la Guardia de la Guardia Nacional, ¿no? La interferencia de estos superdelegados por encima del gobernador. Pero justo, ese es otro factor de esta nueva transición, que con este cierro. ¿Quién va a ser el aglutinador del PRI cuando perdieron? ¿Quién va a ser el aglutinador, esa figura aglutinadora en el PAN, cuando ya se están dando por todos lados, donde Madero, Anaya, el propio Marco, Felipe Calderón, todos. Marco, Bueno, ¿no? es Margarita, o sea, ¿quién? Acuérdense la columna que escribe López Dóriga hace 15 días cuando Felipe da a conocer, Felipe Calderón, que va a hacer un partido, Sí. que dice es que podrá ser la única oposición real, Ajá. porque los demás están todos desdibujados, no Exacto. existen. Y luego el PRD también. ¿Quién? Por eso te digo, una oposición que totalmente desdibujada. Ese es otro de los nuevos factores que a partir del 1 de diciembre cambiarán Pues sí. la política de este Ahora, país. en adelante, yo lo único que deseo, graben esto, por favor, ponle record ahí, ponle play record. Yo deseo que el siguiente gobierno le vaya muy bien, porque entonces nos va a ir bien en México. Y una cosa muy importante, que no se peleen entre ellos. No vaya a ser que al rato no se puedan ver ni en pintura, se agarren a moquetes entre ellos y joroben al país, básicamente, y se quede Andrés Manuel solo. Porque yo digo, ¿y hoy dónde está Romo, por ejemplo? Romo ya está desdibujado, ¿eh? Y no han empezado. ¿Cómo van a estar para adelante? Bueno, Eso también Tatiana. Tatiana desdibujada. Tatiana va por la gubernatura, entiendo, de Nuevo León. Pero, ¿y luego? ¿Dónde están? Sí. No vaya a ser que un día Olga se pelee con Marcelo, tú. No. No vaya a ser la de malas que esté del Banco de México, diga, ay, pues, y se agarren todos de la greña. No, y hay que ver también la Cuidado. actuación del Poder Judicial, que ahorita están como no muy contentos ves? con el tema de los salarios y que va a ser un poder que puede ser el Están contrapeso. todos amparados, ¿eh? Sí. Todos amparados para Sí. que no les bajen el salario. Entonces, pues así. Usted, señor presidente, si quiere ganar menos, ese es el mensaje, pues es su bronca. Nosotros, no. Así arrancamos, ¿eh? Gracias, mi querida Fabi. @Fabi Guarneros. Uy, que nos vaya muy bien. Hay que desearle buena suerte y acuérdense, la crisis es momento de oportunidades. Hay que buscarle.